Buenas tardes, damos a inicio a la audiencia complementaria del juzgamiento en el expediente 23133-2015. Demandante, Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta, y demandado, Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta. Queda instalada la audiencia, acredítese por favor el representante del sindicato, su abogado y luego la emplazada. Mi nombre es Luis Eduardo López Chao Nava, con DNI 090-76395, y soy secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. ¿Su abogado? Mi nombre es Pedro Leodoro Valencia Justo, abogado de los trabajadores de Telefónica del Perú. ¿Su CAL y su casilla electrónica, doctor? CAL 3450, casilla electrónica no me acuerdo. ¿No la tiene? No, sí la tengo, pero no me acuerdo. Ya está acreditada en Para autos. cada diligencia se tiene que... Por eso la acreditación en cada proceso, doctor. No la tengo. No la tengo. ¿Puede verificar el secretario? Pero se le Sí, exhorta está. al abogado tener Ya. la debida responsabilidad en la defensa. ¿Cuál es el número? ¿9879, doctor? Sí. ¿Sí? ¿Es la casilla? Sí. Correcto. Entonces la parte emplazada, por favor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jorge Luis Acevedo Mercado, apoderado de Telefónica del Perú, con DNI 1022-4942. También soy abogado de Telefónica con registro de colegio de abogados 33784 y casilla electrónica 9043. Gracias. Pues bien, vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esa diligencia el artículo 11 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que ya conocemos respecto a las reglas de conducta que debemos cumplir. Luego vamos a señalar que la parte demandada ha presentado un escrito para mejor resolver en fecha 9 de marzo del 2017, y ahí estaría adjuntando una sentencia, la sentencia 213-2016. También la parte demandante ha presentado un escrito el escrito de traslado, ¿verdad? Bueno, los escritos que acabo de mencionar ya se han proveído en el juzgado y cada una de las partes ha tomado conocimiento de ello. En consecuencia, estando que se suspendió la diligencia únicamente para que presenten la información respecto a la casación que resolvería la administración del FEAM, pues entendemos que ambas partes ya han leído y han presentado la información correspondiente. Entonces solamente nos vamos a abocar a este extremo como último punto de controversia o de argumentación, y finalmente los alegatos de cierre. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es su posición respecto a esta casación de administración del FEAM? ¿A qué número de casación? Porque hay dos. A ver, si usted pone las dos, no hay problema. ¿Cuál es la que usted, conforme a su derecho, se debe aplicar? ¿Cuál es su defensa? Yo creo que tienen injerencia en el proceso las dos casaciones, doctor. Explíquelo, por favor. La casación primera, por la cual los trabajadores han logrado la administración del FEAM, pero compartida con Telefónica del Perú S.A. Lamentablemente en esa casación no se tuvo en cuenta incluir también al SUT, que estaba dentro de la propuesta, dentro de la demanda que se interpuso para este orden de administración. Y no estuvo, no sabemos por qué, porque la Suprema así lo dijo al final de las finales, ¿no? Entonces tenemos que atenernos a lo que dice la Suprema. Ha demorado tanto llegar hasta la Suprema en el problema ese que preferimos aceptar los términos de esa. Sin embargo, no se está ejerciendo esa administración por una simple razón. Telefónica no ha nombrado representante de su parte dentro. Entonces, sola una persona está disparando recursos, pero sin la presencia de Telefónica, y es una administración compartida, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos la casación que actuó Telefónica
en el expediente, perdón, que actuó Telefónica del Perú hace mucho tiempo también, ¿no? Y resultó que se la denegaron, pero se la denegaron nada más que por problemas de orden procesal. Dijeron que no correspondía la competencia de los juzgados civiles para atender esa casación y que debió debió iniciarse el proceso correspondiente en la vía laboral. Telefónica entiendo que últimamente ha hecho eso, ha presentado un escrito pidiendo la liquidación del FEAN y cosas ya dentro del área laboral, ¿no? Yo lo que creo, doctora, es que lamentablemente se está usando mucho la parte estrictamente legal, ¿no? Y con esa parte estrictamente legal sigue pateándose el problema de repartir el fondo. Esa es la sensación que tengo yo. Por ejemplo, dentro de este proceso y dentro de todos los procesos a los que he informado, no existe los datos correspondientes a la cuenta corriente que abrió Telefónica a través de sus funcionarios, ¿no? Integrantes a su vez de la administración del FEAN. Y no lo va a hacer. O sea, sigue trabajando los fondos del FEAN. No sé si trabajándolos, bueno, pero para encontrarnos con el mayor enfocarnos un poco más al tema que nos ocupa en esta con el mayor gusto. Hemos justamente el análisis es esta casación de la 1014 del 2016, ¿no? Que es mediante la cual se nombran a los administradores. Perdón, la siguiente, esa es la que he rechazado. La siguiente es la que nombran a los administradores. Y ahí nombran a quienes, a Telefónica y a la asociación, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si eso es así, ¿por qué se le estaría reclamando la devolución de los aportes solo a Telefónica? O sea, ese es el meollo del asunto en este proceso. Perdón, doctor. Una cosa es la administración del fondo y otra cosa es a quién pertenece ese dinero. ¿Quién es el verdadero poseedor y el verdadero administración de hecho de ese fondo? Es Telefónica. ¿Quién generó el FEAN? Es Telefónica. ¿Quién nombró a los administradores es Telefónica? ¿Quiénes son los administradores? Toda su plana gerencial, ¿no? ¿Quién abrió la cuenta corriente? Es Telefónica. ¿Quién debe devolver el fondo? Es Telefónica. Eso es todo lo que estamos... Sino que, obviamente, se usan palabras. ¿Qué cosa es el fondo? Es una cuestión etérea, no es persona jurídica, no es persona natural. ¿Qué cosa es? Es un simple fondo creado dentro de una empresa. Está bien, pero la pregunta de... A ver, haz algo... Sí, y es jurídico, es real lo que usted dice. Si existe un fondo, sí, y este fondo tiene administradores, que en este caso son sí, la Asociación de Cesantes de Jubilados, y está en representación la señora Marta Luz Beltrán Cienfuegos, y luego tenemos a Mónica Juliana Zamora, de Telefónica del Perú. Entonces, si tenemos a la administración judicial, ¿sería posible que solamente Telefónica pueda disponer de los bienes o de los recaudos para devolver? ¿Podría hacerlo de manera individual? Podría hacerlo, claro que podría hacerlo de manera individual. Mire, no es real que tengan ellos que rendir cuentas de sus actos. Pero yo le he dicho, doctora, por lo menos de lo que yo sé, de lo que se está viendo en los procesos estos, nunca ha participado en conjunto la señora Beltrán, que es la representante de ASEJU, ¿no?, con la señora Zamora Valdés, que es la representante, según usted me acaba de indicar. Eso dice la resolución, no lo digo yo. No, por eso, pues claro, pero aparece en la resolución, ya que... No. Claro. Han presentado un solo escrito juntos, nunca. Y Telefónica, a su vez, ha presentado abierto otro procedimiento de liquidación del FEAN, ya distinto a este de administración del FEAN. Entonces, seguimos en la rueda de juicio, proceso, más proceso, etcétera, y no se consigue, y los trabajadores están desesperados por eso, que les devuelvan su plata. Ahora, nos parecería muy bien, por ejemplo, que su juzgado
ordenara, bueno, por lo menos el 50% del fondo, porque los trabajadores pues necesitan su dinero, ¿no? Y es dinero que lo han aportado año tras año por espacio de un... ¿Han tenido algún beneficio por esos aportes? mínimos que ni siquiera se saben, así no están explicitados, ¿no? Hay una liquidación del fondo presentada a Telefónica mismo hizo una estructura del fondo, estructura de orden contable, ¿no? Y económica del fondo, pero después no hace nada por devolverlo. Le digo con toda franqueza, y el señor abogado de Telefónica nos puede aclarar más todavía el tema, nadie sabe cuál es el número de la cuenta del fondo. Se sabe que ha habido estos aportes porque están acordados cuando se creó el fondo, pero el juego de esos fondos dentro del banco, cero, nunca. Y no ha habido ningún juez que haya ordenado, señores, exhíbanlos. Pero ¿cómo pedimos nosotros si no sabemos ni si efectivamente es en el Banco Continental, porque así lo escuchamos, o en algún otro banco? Nos han dicho que están en un banco, y así decía el reglamento del FEAN. O sea, suponemos. ¿Cómo pedimos que se exhiba, que se entregue? Ya ese fondo debería estar en una cuenta del Banco de la Nación, por ejemplo, y estar totalmente transparentado, y comenzar, ahí sí nosotros no tendríamos ningún inconveniente que los administradores devuelvan. Ahora hay un criterio de Telefónica, ¿no?, que se devuelva en partes iguales a todos los trabajadores. Eso es discutible, porque cada trabajador sabe expresamente cuánto ha entregado y cuánto se le debería devolver, y eso es lo que nosotros pedimos, ¿no?, que sea alícuota, vale decir, en función o en proporción a lo aportado. Muy bien. Gracias. La parte emplazada, doctor, de la casación que han presentado. Sí, doctora, hemos presentado 3 resoluciones. Una del octavo también, ¿no? Sí, y respecto a la administración del fondo, nosotros queremos ser bien enfáticos. En este proceso no se está discutiendo la entrega del remanente del FEAM. En este proceso se está discutiendo la devolución de los aportes que hicieron los representados por la parte demandante al FEAM, ¿no? Y como esa es la pretensión, para que haya una devolución tiene que haber un título que obliga a devolver. Un título sería un pago indebido, otro título sería que el propio fondo establezca el reglamento del fondo, el convenio colectivo con el cual se crea este fondo, la obligación de devolver. Y no hay ninguna norma jurídica ni convencional que establezca la devolución del fondo. Tampoco hay un pago indebido. Por tanto, la pretensión a Telefónica de devolución de fondos es infundada, como lo han reconocido numerosas sentencias de juzgados, salas a nivel nacional. Ahora, si se pretendiera discutir en este proceso la entrega del remanente que está en una cuenta del Banco Continental, ¿no?, tendríamos que entrar a discutir quién es el administrador del remanente, ¿no? Y claro, como le digo, no estamos discutiendo en este proceso eso, pero si lo discutiésemos en ese escenario, para dar un ejemplo, ¿no?, tendríamos que pedirle a los administradores actuales de ese fondo, que según la resolución judicial son Telefónica y el ASEJO, ¿no? Ya están nombrados, ambas partes han nombrado, no es que Telefónica no haya designado a una persona, sí ha designado, tan designado está que el propio juzgado ha establecido que son 2 personas y ha identificado quiénes son. Y también señala esa resolución que tienen las facultades de mera administración, no de disposición. Por eso mismo es que en otro proceso, en vía laboral, efectivamente, como dice el doctor, Telefónica ha iniciado un proceso laboral, ¿no?, demandando una declaración de extinción del fondo en otro juzgado, acá en Lima, ¿no? Y se ha admitido esa demanda, y es curioso que los propios trabajadores, en lugar de venir a personarse, ¿no?, presenten la nulidad del admisorio de esa demanda, justamente de la resolución que admite la demanda, y se declaró la nulidad por el propio ASEJO, que ha presentado un recurso de nulidad. Entonces, ¿quién está entorpeciendo en realidad que avance esta entrega? No somos nosotros, ¿no? Pero bueno, regresando a este proceso, doctora, quiero cerrar mi alegato indicando que no es viable que Telefónica como empresa
que recibió estos fondos del año 88 al año 96, durante la vigencia del fondo, entregue o devuelva fondos porque estos tuvieron una finalidad que fue el seguro médico y esa finalidad se cumplió. Tan se cumplió que la propia parte, en su declaración en la audiencia de juzgamiento anterior, señaló que ningún trabajador cuestionó la validez de los descuentos. Entonces, si no están cuestionados, ¿por qué se va a devolver esos aportes, no? Distinto es el tema de qué se hace con los remanentes, que no es parte de este proceso, que es parte de otro proceso, y distinto es quién es el administrador de esos remanentes, que no es Telefónica, sino ASEJU con Telefónica. Gracias. Permítame una pequeña agregado, doctora, si usted lo permite, ¿no? Claro. En primer lugar, parece que no existiera nada y existe bastante camino recorrido, ¿no? En primer lugar, ¿se ha creado o no se ha creado el fondo? ¿Ha habido aportes o no ha habido aportes al fondo? ¿Han habido administradores o no han habido administradores del fondo? ¿Hay una cuenta corriente o no hay una cuenta corriente en un banco? ¿Está ahí el dinero? Sí. ¿Por qué no se devuelve? ¿Acaso no hay la figura del mutuo disenso? Y esto fue acordado, no la devolución, sino la liquidación del fondo, el término del fondo. Se acordó entre las dos partes, obviamente, que eran Telefónica y los trabajadores, ¿no? En un pacto colectivo, en un pacto que es ley entre las partes, ¿no? Es más ley que los pactos, los contratos, que también tienen la categoría esa, ¿no? Y resulta que ahora, no, pero es que no pusieron eso, es que no acordamos eso, por favor, ¿no? Eso es precisamente por lo que se ha generado tanto juicio de decir, señor, devuélvame, que yo puse de buena fe, no se ha usado el dinero, devuélvamelo. Esa es una pregunta que quería hacerle. Bueno. Ustedes están pidiendo la devolución de las cuotas, Sí. ¿no es cierto? Y esas cuotas, bajo la premisa que no se hubiera utilizado. Pero según han manifestado aquí en la sesión anterior, sí se habría dado la prestación del servicio. Entonces, de alguna forma, si bien tal vez no se utilizó todos los fondos, pero sí hubo una parte que se utilizó. ¿O Mire, no se utilizó nada? nunca hemos tenido referencia clara de qué es lo que sí se han robado, parte del No, pero la fondo. pregunta es, ¿existió No, el es que servicio? los ladrones lo han utilizado, pues, esa es la verdad. Bueno, y el podemos miedo hacer- que tienen los trabajadores Doctor, es ese. Doctor, lo que no podemos hacer son conjeturas que no podemos No es acreditar. conjetura, está probado en el proceso ¿En en qué? el que usted está viendo, que ha habido demandas de Telefónica, no de los administradores, porque uno de los administradores cogió plata, ¿no? Demanda penal. Y bueno, hubo demanda penal. ¿Quién denunció? Telefónica. ¿Y por qué Telefónica? Porque se sentía responsable del fondo. Había mejores gerentes seguramente, pero hicieron la demanda y está aprobado. Bien, es por eso. Lo Pero que- la pregunta es, lo ¿se que- brindó o no el servicio? Sí. ¿Cuál servicio? No. El servicio Hubo de la salud. previsión de brindar el servicio, no se usó. No fue una cosa, ¿cómo le podría decir? No funcionó el FEA. A ver, el trabajador nos puede decir, ¿funcionó, señor? En primer lugar, doctora, buenas tardes. Creo que estamos confundiendo la forma en que se ha administrado el Fondo Especial de Ayuda Médica. El servicio médico, yo no voy a hacer la historia, creo que ya lo hemos dicho varias veces, incluyó dentro del programa del servicio médico un fondo para Fondo Especial de Ayuda Médica. Correcto. Esa parte, que no hay que confundirla con el seguro médico, esa parte que se extrae de los aportes del trabajador, es con un objetivo, cubrir enfermedades o dolencias que no la pueda cubrir el seguro médico. Todo eso que se exceda lo podría hacer. Entonces, la pregunta que hemos hecho nosotros a la empresa es, preséntanos la liquidación de cuántos trabajadores, a cuántos le asististe con esta extensión. Nunca la presenta. Entonces, una cosa es el servicio médico y la parte proporcional que hacíamos para los fondos especiales de las enfermedades no cubiertas o dolencias no cubiertas. Eso es lo que es el Fondo Especial de Ayuda Médica. No es el seguro médico. Está bien. En el servicio del seguro médico, ¿se brindó en algún momento esos excesos que no cubría? ¿Sí o no? No tenemos la información de la empresa. No lo saben. No lo sabemos porque se lo hemos pedido a la empresa y se lo hemos dicho. Si se ha ejecutado
en 1, 2, 3, ustedes han tenido la administración, tendrán que hacer la liquidación. Y con Telefónica hemos hecho pericias, planilla por planilla de cada trabajador, y lo tiene la empresa. Esas pericias que se han hecho. Cuando estábamos dialogando hace 10 o 12 años atrás para ver la voluntad por acuerdo de partes de liquidar el FEAN. ¿Por qué? Porque si se origina de un convenio colectivo, el error de ese convenio colectivo del año 96 es que no acordó la liquidación y debió haber acordado la liquidación. Y nosotros le planteamos en el año 99-2000, le dijimos a la empresa, este convenio del 96, que dice deje sin efecto los aportes, debió haber acordado también la liquidación. Y lo hemos planteado para liquidarlo. Y le hemos planteado varias fórmulas. Nosotros tenemos varias cartas que le hemos mandado a la empresa para las formas de liquidación. Pero la empresa a veces quiere, a veces no quiere. Lo que me preocupa es que Telefónica niegue lo que después ha estado comprando a los trabajadores derechos sobre sus aportes al servicio médico, al Fondo Especial de Ayuda Médica. Ha comprado derechos y ha pagado a ellos, ¿no? Sí, doctor. Sí, yo sí puedo afirmar que el FEAM, como aporte complementario, seguro complementario al sistema médico que tenían, al seguro médico base, sí fue utilizado. Y eso porque en los procesos que hemos patrocinado a Telefónica del Perú, los propios trabajadores han dicho que ya se han atendido, pero igual querían, en los procesos individuales, ¿no?, de FEAM, igual querían que les devolviesen sus aportes, igual como me pasa en este caso. 1. 2, ¿no? No estamos discutiendo acá los contratos de compra de derechos expectaticios, que es un tema totalmente distinto, ¿no? Acá estamos discutiendo si es que el fondo se utilizó para la finalidad para la cual fue creado. Y nuevamente, esto es un autoseguro. Y como todo autoseguro, si se genera la contingencia, la prestación se atiende, se da, ¿no? Si no se genera la contingencia, la prestación no se da. Y nadie que contrata un seguro pide al final del año del seguro que le devuelvan todo lo que ha aportado si no ha chocado el carro, ¿no? Es un caso parecido con el tema médico. Entonces, la finalidad se cumplió. Y no es razonable tampoco decir que no se habría cumplido esa finalidad cuando este fondo estuvo vigente desde el año 88 hasta el año 96. Hay alguna carta del sindicato donde dice no se ha usado el fondo en el año 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. No, porque sí se usó. Entonces, por ese lado, yo sí le puedo afirmar, en base a la experiencia que hemos tenido en los procesos judiciales en los cuales hemos patrocinado a Telefónica, que los propios trabajadores han declarado que sí. Bien, ¿algo más para cerrar sus alegatos? Doctora, ¿me permite? Muy breve, por favor. Sí. Solamente quisiera que la parte que dice que sí se ha utilizado el Fondo Especial de Ayuda Médica demuestre ante el juzgado, por escrito, con copias legalizadas, de todos los casos que Telefónica afirma haber entregado a los trabajadores el Fondo Especial de Ayuda Médica. Bueno, ese es un tema de postulatorio, que eso debieron pedirlo en la demanda. Pero él lo está afirmando. Él dice que es un seguro, y esto no es un seguro, esto no es un seguro de carros. Es un fondo especial. Todo seguro médico, nosotros no estamos reclamando el aporte del seguro médico. Eso no estamos reclamando. Estamos reclamando que el porcentaje que por acuerdo, según el reglamento, que se firmó ante Telefónica, hay un porcentaje, el 0.045, por carga familiar, que se deduce de ese aporte para las contingencias no cubiertas por el seguro médico, enfermedades no cubiertas. Entonces, lo único que estamos diciendo, ¿lo usó? No lo usó. Sabemos que no lo usó. Se lo hemos pedido miles de veces. No lo puede demostrar, porque sabe que no lo usó. Yo le digo un caso personal, solamente para terminar. Mi padre falleció de un accidente de tránsito y mi madre falleció de cáncer. Nunca me dijeron, acá hay una ayuda. Yo tuve que endeudarme. Yo no era dirigente en esa época. Ok, gracias. Pero La última intervención para... Solo la última, como en el Congreso, doctor. Esto sí se dice en la demanda nuestra, eso. Si algún gasto haya, se descuenta. Se descuenta, no hay ningún problema, pero ellos son los que nos tienen que probar a nosotros si se ha usado todo. Bueno, porque nosotros estamos reclamando una cantidad de dinero con bastantes presunciones. ¿Por qué? Porque nunca Telefónica ha dicho esto es así, nunca, ni lo dirá, doctora. Queremos una juez que dicen ahora está de moda decir que tengan pantalones y que lo pongan en su sitio, por una cosa que ni siquiera el dinero es de ellos.
Ese es un dinero que lo han depositado todos. Por favor, ya estamos llegando a un nivel bien duro de esto. Son 6 juicios. En su caso ya son 6. Ok, gracias. Ah, La Sí, parte emplazada. solamente para decir que no es que Telefónica haya aportado esa prueba, sino que en las declaraciones testimoniales que los jueces han hecho a los trabajadores demandantes, los propios trabajadores han afirmado ellos mismos, no todos, pero los que han tenido esa cobertura han dicho sí, usé el FEAM. Eso es lo que he dicho. Y es verdad y está... es que me obliga, doctora, mire, si le pido a los trabajadores, son 7.000 trabajadores. Buscan a 4 o 5 que dicen sí, yo recibí. ¿Me explico? Tienen que probarlo con los documentos que existan en la empresa y que no es que como ya pasó el tiempo en la obligación de exhibir, ya no exhibo nada. ¿Qué cosa es esto? Estamos llegando a niveles bien difíciles, doctora, en este caso, ¿no? Vuelta y vuelta y otra vez vuelta. Doctora, ¿puedo Disculpe, terminar? doctora, mi modo de Termino, expresar, doctora. ¿no? Yo soy trabajador con 44 años de servicio. Si a mí me pregunta un juez, ¿usted ha hecho uso del servicio médico? Yo le voy a decir que sí. Voy a decir que sí, he hecho uso del servicio médico. Usted, ningún juez sabe que dentro del seguro del servicio médico hay un convenio que dice una partecita va para enfermedades no cubiertas. Los trabajadores casi ni saben de eso. Casi ni saben de eso. Depende cómo le hace la pregunta. Nada más. Ahora, yo creo que se va a hacer justicia, porque de una u otra manera se tiene que distribuir ese dinero, por un lado o por otro. Se demorará, pero no es plata de Telefónica, es plata de los aportes y está ahí, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Solamente para cerrar, yo solamente quiero decir que los aportes realizados son válidos, no han sido discutidos ni cuestionados. Si se usó o no el fondo no es relevante, porque en realidad el fondo fue bien constituido. Y segundo, que respecto a la preocupación que han manifestado los demandantes de entrega del saldo del remanente de ese fondo, Telefónica ha iniciado otro proceso y esperamos nosotros también que se entregue a quienes corresponde. Gracias. Muy bien, entonces vamos a reservarnos el fallo y lo vamos a emitir en sentencia. Y la sentencia va a ser entregada a ustedes el día martes 11 de julio del 2017 a las 4 de la tarde. ¿A qué hora, doctora? A las 4 de la tarde. A esa hora se entregan las sentencias. Martes 11 de julio del 2017 a las 4 de la tarde. Y de este modo concluimos la audiencia hasta ese día, martes 11 de julio, 4 de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.